Bien, estoy dando inicio al laboratorio número 4, reconocimiento de calderas, con la sección S761.1, donde los alumnos ya están ingresando a la sala y les voy a dar la entrada para que comencemos la sesión del día de hoy. Hola Rodrigo, hola Jesús, Hola, Felipe, profe, ¿cómo está? hola Maxi, hola Isaías, ¿cómo están? Gusto verlos, ¿cómo están ustedes? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, yo bien, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Ustedes bien también? Sí, ¿Sí? profe, todo bien hasta ahora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra de ello. Hoy día vamos a tener un laboratorio donde vamos a tener que, tiene harto material audiovisual, así es que vamos a intentar aprovechar el máximo de tiempo para que no nos vayan a pillar cortos en ese sentido, ¿de acuerdo? Así que vamos a partir prácticamente de inmediato, apenas de las 11:30, vamos a iniciar el laboratorio de hoy, donde vamos a ver distintos elementos que están asociados a lo que es el reconocimiento caldera, que es por supuesto un tema súper importante en el área industrial, sobre todo en algunas producciones típicas que se producen con algunos tipos de productos, ¿cierto? En algunos procesos industriales. Así que le vamos a dar el inicio lo más rápidamente posible para que podamos ir avanzando. Hola, Franco, ¿qué tal? Hola, profe, buen día. Igualmente, vamos a esperar un par de minutos nada más. Mientras tanto les cuento que ya creo que tengo una gran parte de laboratorios número 2 corregidos. Hay varios laboratorios número 1 que están en el rezago debido al tiempo que le he dado orden de llegada a las cosas. Así es que hemos ido avanzando sobre los números 2. Yo creo que ya mañana les tengo algunas novedades respecto a ello y seguiré teniéndoles novedades respecto a los números 1 que puedan estar por allí rezagados, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir avanzando con todo porque ya el semestre se nos viene encima. La semana del 26, la semana del 26 el semestre se acaba ya prácticamente, porque están ahí los exámenes y después de ahí nada más. Entonces el tiempo se nos está haciendo sal y agua, como dicen por allí. Así que apenas tenga más novedades, se las voy a estar entregando, enviándoselas para que ustedes las tengan allí y estén enterados de lo que está pasando en cada minuto, ¿vale? Así que por ese lado pierdan cuidado. Hola Francisca, hola Mixio, ¿cómo están? Bien, profe, gracias. Hola, hola, bien, qué bueno, qué bueno. Así es que, como les decía, vamos a intentar avanzar lo más rápido posible que se pueda, ¿ya? Y podamos tener resultados a la brevedad que también por ustedes y por sus profesores de cátedra es necesario que estas las tengan ya en su poder, ¿de acuerdo? Wow. Ahí se bajó la silla, perdonen. Se bajó la silla sin aviso. Ya, ahora sí. Bien, eh, partamos entonces, pues chiquillos, ¿vale? Les voy a compartir pantalla con lo que es la presentación del día de hoy, para que ustedes vayamos avanzando sobre este tema.
Bien, hoy día vamos, como les decía, a revisar el tema de reconocimiento caldera. Nosotros tuvimos en la universidad, les debo contar, una caldera que en un momento determinado se dio de baja ya, porque ya tenía muchos años. Así es que les debo comentar que debería haber pronto otra caldera más de reemplazo. Ahora no va a estar para ahora ya, pero lo tuvimos y pudimos verlas en vivo y en directo para saber qué es lo que eran y cómo operaban. Así es que vamos a ver ahora desde el punto de vista de lo que es esta presentación, de qué hablamos cuando hablamos de una caldera. Vamos a ver eventualmente de qué estamos hablando ya y cómo ellas pueden ser tan útiles cuando nosotros las ocupamos en distintos tipos de procesos. Bien, cuando hablamos de calderas, vamos a ver básicamente la posibilidad de cumplir los siguientes objetivos con esto. Lo primero, realizar un estudio de las calderas de un punto de vista descriptivo, por supuesto que en un horario, en un tiempo muy comprimido, pero tratando de hacer lo más revelador posible qué es lo que es una caldera, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, e indicando las características particulares de cada una de ellas. Y desde el punto de vista de poder usar de estos conocimientos en un elemento específico, como es definir un criterio de decisión para poder elegir y decidir eventualmente en algún momento en su vida profesional puede que les toque decidir la compra de un elemento de esto o aplicarlo a un lado, ustedes ya pueden tener algo de información en esto. Por otro lado, vamos a hablar de observar, no en terreno, pero obviamente a través de videos, ¿cierto? Lo que es un generador de vapor, cómo funciona y cuáles son los parámetros controlables y mediciones que se deben efectuar en ellos, ¿ya? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la clasificación de las calderas. Hay varias formas de clasificarlas. De partida está en función, de acuerdo a la disposición de los fluidos, que tal vez sea la más relevante, y decir si son acuotubulares o pirotubulares. Los segundos por el mecanismo de transmisión predominante, ya sea convección, radiación, conducción o una mezcla entre radiación y convección a la vez. Por otro lado, se pueden clasificar por el combustible que emplean. En ese sentido, vamos a tener la posibilidad de emplear combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, dependiendo del tipo de caldera y la aplicación que tenga. Por otro lado, existen también combustibles especiales, como son el licor negro y el bagazo, que también son elementos utilizados, sobre todo en Centroamérica. Después tenemos el tema de la recuperación de calor, digamos, en términos de que sean calderas mixtas y nucleares, o por el tiro, la forma de cómo evacúan los gases las calderas, ¿ya? Para eso hay tiro natural, tiro forzado, presurizado y de hogar equilibrado, que es una mezcla también. Otra forma de reconocer a las calderas en función del modo de cómo se manejan, cómo se operan. Entonces hay, desde el punto de vista de esto, operación manual, con un operador de caldera, semiautomáticas entre un operador y un tablero de comando, y por otro lado un sistema automático totalmente, que es donde nosotros tenemos calderas como las de las centrales termoeléctricas, ¿ya? Y por otro lado, otra clasificación es por la naturaleza del servicio que presta, ya sean fijas, portátiles, los locomóviles y las calderas de tipo marino. Vamos a conocer entonces qué es una caldera acuotubular, ¿cierto? Y su utilización, ventaja e inconveniente. Si hablamos de la utilización, normalmente están asociadas a lo que son centrales termoeléctricas e instalaciones de un gran consumo o producción de vapor de agua, ¿de acuerdo? Las ventajas es que normalmente se encuentran a presiones de trabajo muy altas, son tremendamente eficientes en términos de la energía térmica y mejor que las pirotubulares en ese sentido. Es una caldera que presenta pocos problemas de explosiones. Su sistema de operaciones automática, como les decía adelante, normalmente con un par de operadores en la sala que controlan todo el funcionamiento por caldera, y se usa vapor seco, ¿ya? Por lo que se aprovecha mejor la transmisión de calor. Eso hace, digamos, que disipen mayor energía en el momento de usarla como elemento de trabajo. Respecto, digamos, a los inconvenientes, ¿cierto? Estamos hablando, digamos,
que es una caldera de un tamaño enorme, enorme a inmenso. Estamos hablando de una central termoeléctrica, puede ser una instalación de varios pisos de altura, hablemos 3, 4 pisos, hasta 15 o a lo mejor un poco más todavía, ya, de altura. Entonces es una envergadura enorme. Lo otro, ¿cierto?, es que tenemos un mayor costo operativo por todo lo que eso significa, por el tamaño y el peso, y debe ser utilizada agua de gran pureza para poder tratar de hacerla funcionar. Son más delicadas en eso. Bien, aquí vemos entonces calderas acuatubulares, donde si ustedes se fijan aquí tenemos una rectangular y tenemos en esta parte, ¿cierto?, la zona del quemador e inyector de combustible, adentro está la llama, en el centro, ¿cierto?, está la llama y alrededor todos esos tubos que ustedes ven ahí son tubos por donde circula el agua que se está calentando y convirtiendo en vapor de agua, ¿ya? Lo mismo acá, es lo mismo, solo que la forma en este caso es cilíndrica, nada más que eso, pero el sistema de operación es exactamente el mismo. Para aclarar un poco este tema, vamos a ver cómo funciona una central termoeléctrica de esta caldera, que es una caldera acuotubular, ¿ya? Y vamos a ver eventualmente las ventajas de poder tenerla operando, ¿cierto? Y cómo estas permiten entonces generar beneficios cuando nosotros hablamos de este tipo de equipo. De presión y temperatura específicas y controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. Los principales objetivos de un generador de vapor son dos: realizar una combustión para liberar la energía en forma de calor, producir vapor con determinadas características de presión y temperatura. Al realizar una combustión, el generador está diseñado para aprovechar el calor de los productos y de la combustión eficientemente. En una central termoeléctrica, el combustible se presenta en forma de carbón mineral. El carbón es alimentado desde los patios a través de un sistema de bandas transportadoras que distribuyen el material en silos de almacenamiento. Los silos de carbón ayudan a que la alimentación de carbón sea constante y controlada. El carbón baja por medio de unos alimentadores que controlan el flujo hacia los pulverizadores, obteniendo una consistencia fácil de transportar por medio de ductos a los quemadores. Los quemadores se encuentran empotrados en los muros del generador, conformando una cámara de combustión que se conoce como hogar. El aire requerido para la combustión es manejado por unos ventiladores denominados de tiro forzado, que lo envían a través de ductos hasta llegar a los quemadores y el hogar. La combustión en el hogar libera el calor que será aprovechado por otros sistemas para calentar agua circulante y transformarla en vapor, para luego sobrecalentarlo. Los gases calientes producidos por la combustión salen del hogar y son conducidos por pasajes y ductos antes de ser tratados y luego liberados a la atmósfera. En el generador se le conoce como caldera al conjunto de tubos que absorben la energía calorífica de la combustión para generar vapor. La gran cantidad de tubos alineados uno al otro forman una pared continua que envuelve al hogar y proporcionan una mayor superficie de calentamiento para aprovechar al máximo el calor de la combustión. Al estar llenos los tubos de agua, la absorción de calor produce vapor, por lo cual se les conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua, y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar, y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador,
que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. De esta manera, el agua perdida por la generación de vapor es reemplazada por agua con características de temperatura que facilitan su evaporación y por lo tanto resultan en un menor consumo de combustible. Los gases que salen del economizador aún contienen energía y son conducidos por un precalentador de aire gases, en donde ceden el calor al aire necesario para la combustión. Al calentar el aire del exterior antes de ser utilizado para la combustión, mejora las condiciones de esta y aumenta la eficiencia del generador de vapor. Los gases que salen del precalentador están ahora más fríos y pueden enviarse a la atmósfera sin que se desperdicien grandes cantidades de calor. En algunas instalaciones, los gases son conducidos por medio de un tiro hacia unos precipitadores electrostáticos antes de pasar a la chimenea. Estos aparatos utilizan filtros y pantallas electrostáticas para capturar las partículas suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza del fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Bien, como ustedes pueden observar, este generador de vapor es un generador que requiere altos volúmenes de energía y produce también muchos volúmenes de energía, ¿cierto? Porque se ocupan para alumbrado eléctrico, que son las plantas termoeléctricas. Bien, pero existen las calderas pirotubulares, donde el agua rodea los tubos que conducen el calor en su interior, ¿de acuerdo? Entonces, la utilización normalmente de las pirotubulares está asociada a instalaciones de calefacción donde se usa baja presión, ¿ya? Y normalmente llegan a producir hasta pequeñas potencias medias, digamos, no más de eso. Y algunos tipos grandes para producir vapor a presión relativamente menor, pero con volumen para poder calefaccionar o desinfectar u otras cosas que ya van a ver ustedes un poquito más adelante en el video. Por otro lado, las ventajas de esta es que se encuentran en menor riesgo de sobrecalentamiento y son mucho menos propensas a fallos debido a que el agua contenga impurezas. Y lo otro es que en ese caso entonces el tratamiento de agua es menos restrictivo, complejo, digamos, ¿ya? Y su funcionamiento es bastante estable. Los inconvenientes, tal vez el más complejo y el más complicado sea que la presión de régimen para trabajar de manera normal demora ya en que llegue. O sea, se demora en subir presión y funcionar como corresponde. Y tampoco son empleables para altas producciones de vapor. Acá tenemos un par de calderas pirotubulares, ambas dos del mismo tipo, donde tenemos, digamos, esta caldera asociada, digamos, a lo que es un cuerpo completo acá, como ustedes ven, totalmente completo aquí. En este lado de acá aparece el quemador, adentro la flama, dentro del hogar de la caldera aparece la flama, ¿cierto? Y aparecen los tubos que ustedes ven aquí, por eso el nombre pirotubular, estos tubos que transmiten en su interior ya el calor. Pasa por aquí la llama y por acá pasa fuego, ¿cierto? Y luego se va al exterior.
Este recorrido lo hacen alrededor de todo el hogar, ¿cierto? Y dentro del líquido, del agua, como ustedes ven acá en esta parte. Por lo tanto, entonces ustedes se dan cuenta que esta caldera también se le puede clasificar como calderas de paso par y de paso impar. ¿Cuáles son las calderas de paso par? Esta, por ejemplo. Estas dos son de paso par, son de dos pasos. ¿Por qué razón? Porque se cuenta las veces que el fuego o el calor pasa por dentro de la caldera. Y aquí tendríamos la primera pasada, desde el quemador hacia el fondo. Y luego la vuelta que hace en el fondo, digamos, el calor, ¿cierto? O los fluidos, digamos, en los gases calientes, y se devuelven para luego escapar por la chimenea hacia afuera. Así tenemos una caldera de dos pasos o de paso par. Se reconoce además por la disposición de la chimenea. Esta también es otra de paso par, ¿cierto? Dos pasos, uno hacia el fondo, arriba, y luego se devuelve desde la cámara hacia el exterior. La chimenea en las calderas de paso par, la chimenea está en el mismo lugar, ¿cierto? Donde se encuentra el quemador. Ambos dos están situados hacia el mismo lado, ¿ya? Tanto la parte del quemador como la chimenea o los gases de escape. Igual acá, los gases de escape están acá y el quemador está también en ese mismo lado. Entonces, si fuera de paso impar, la chimenea de escape estaría al lado contrario, ¿de acuerdo? Así se conoce cuando son de paso par o paso impar. Vamos a ver entonces a continuación el video donde muestra, ¿cierto?, una caldera pirotubular y se detallan algunos aspectos del funcionamiento de ellos, ¿de acuerdo? En el CENATI, en el taller de instalaciones internas industriales de gas natural. A mi espalda teníamos una máquina generadora de vapor, una caldera. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten esta oportunidad, Sarela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia a un momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera.
hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica, fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto, o si falla lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la cámara. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones.
nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado, para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, la parte central, pueden ver la parte central de la caldera, al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche. ¿Para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Y ese calor va a llegar al fondo, y del fondo va a regresar por estos tubos, y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso, y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. De igual manera, al pasar el calor por los tubos, hace que el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado, por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido y desde aquí para arriba en estado de vapor, el estado líquido va a pasar a estado de vapor, y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico, que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genera internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí, esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba, y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces, la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien. Ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí? Dándole la explicación en este caso. En un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través
de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que, si dividimos en 3 partes, 1/3 de altura debe ser totalmente libre y las 2/3 partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente, la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua blanda, con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos aquí. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto? La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos la línea de alimentación de gas. Tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a poner el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente. No debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia es 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado aquí
un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido. Y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace un primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa. Ahora, ustedes observan el color del fuego. Cuando yo indique sí que no, va a cambiar el fuego. Entonces, voy a hacerles una demostración de una mala conducción y una buena conducción. Según la mía, esto es básicamente el ingreso de aire. Como resultado estoy obteniendo una mala conducción. Y eso debe evitarse en el funcionamiento del generador. Porque esa mala conducción va a generar gases que van a contaminar el medio ambiente. Voy a hacer la regulación. Regulo y observe cómo va cambiando el color del fuego de la llama. Y en un momento determinado va a llegar la señal y les pido que escuchen el sonido que va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar. Bueno. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor y ese fuego lo que vamos o ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia.
Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absorber las preguntas que consideren ustedes por conveniente. ¿Sí? Les agradezco muchísimo. Bien, así como estuvieron viendo ustedes, las calderas pirotubulares tienen un montón de ventajas y aplicaciones. Otra forma de poder clasificar las calderas está en función de su configuración, es decir, lo mismo que vimos recién, ¿ya? Una caldera horizontal, que fue la que estaba mostrando ese colega, y lo que son, digamos, las calderas del mismo tipo, pero verticales, para aprovechamiento del espacio. En ese sentido, entonces, tenemos la posibilidad de ver ambas dos tipos de calderas, acotubulares y pirotubulares, pero tienen la gracia de ser ocupadas en espacios de tamaño más reducido, lo cual representa muchas ventajas desde muchos lugares que nosotros las necesitemos ocupar. Así también aquí ven, ¿cierto? Las horizontales, que fue la que vimos recién y hemos visto hasta este minuto. Bien, también se pueden clasificar respecto a la forma como calientan y cómo entregan y transmiten el calor. Desde ese punto de vista tenemos a las calderas que tienen su modo de funcionamiento a través de la radiación, y en ese caso, cuando hablamos de calderas que tienen la radiación como patrón de funcionamiento, estamos hablando del quemador, la flama, ¿no es cierto? Y la transmisión de estas ondas radiantes infrarrojas que van a dar a los tubos y que producen el hecho de que el agua que vaya en el interior esté aumentando su temperatura. Aparecen también aquellas que son calderas de combustible sólido. Calderas de combustible sólido se usaron muchísimo, como esta, por ejemplo, que es de chip de madera o astillas, ¿ya? Y las otras que eran bastante más rústicas, que eran simplemente echarle palos y troncos adentro para quemarlo. Estos dos tipos de calderas ya prácticamente están fuera de uso, porque además eran muy contaminantes. Así que se empezaron a transformar y las dejaron muchas de ellas con utilización a gas, ¿de acuerdo? Bien, otro sistema importante, cómo se puede clasificar una caldera en función de si tiene recuperador de gases o no. Si tiene recuperador de gases, tiene algo como esto, el esquema operativo. La caldera en su interior con la flama, ¿cierto? Entregándole el calor a un serpentín que transforma el agua en vapor, saliendo por la parte superior este vapor, yendo a trabajar al sistema y volviendo por este otro lado, entrando a otro serpentín. En ese serpentín lo que se hace es cruzar el sentido, digamos, circulación de los gases de escape que vienen desde la caldera principal a este otro depósito, que es el recuperador, de tal manera que producen un precaldeo del vapor o el agua que está aquí en el interior de este serpentín para luego ser enviado nuevamente hacia el interior de la caldera y aprovechar un poco de energía, ¿cierto? Que se va junto con los gases de escape o los humos, ¿cierto? Y esos permiten entregar cierta cantidad de energía para que se precaldee. Desde ese punto de vista, entonces se ahorra energía y combustible para poder entrarlo a un nuevo ciclo de calentamiento. La otra forma que conocemos son dependiendo del tiro o de salida de gases de una caldera. Cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de una caldera que tiene sistemas de encendido, digamos, o de funcionamiento, perdón, de funcionamiento mejor, a través de lo que es cámara abierta y tiro natural o salida de gases por convección de manera natural, de tal manera que al entrar el aire por acá abajo, se combustiona junto con el combustible, ¿cierto? Se quema pasa por todo lo que es esta parrilla, ¿cierto? El serpentín y sigue hacia arriba porque están los gases calientes, suben por convección y se van al exterior. Esto es cámara abierta y tiro natural. Las otras son esta que se presenta acá, que es una cámara cerrada, donde el aire entra por la parte superior, por la misma parte donde se eliminan los gases de combustión, entra aire, que va a dar al mismo lugar que anteriormente hablábamos, a la zona de quemada del combustible, y luego el calor pasa por este serpentín, pero la diferencia está en que en esta pasada aquí hay lo que se llama una turbinita, ¿cierto? O un ventilador que permite entonces con su giro, ¿ya? Evacuar gases a presión a través de la chimenea
¿cierto? Enviando los gases de combustión al exterior. Pero aquí hay lo que se llama un tiro forzado, es decir, una salida de los gases quemados forzado por esta turbina o hélice que está en este lugar. El último de los modelos, esto funciona así, funcionan los Calefon, ¿eh? Por si acaso, los que hay en nuestra casa, hay de estos dos tipos, de tiro forzado y de tiro natural, por si acaso, existen esos dos tipos de máquinas. Otro tipo de Calefon o sistema de caldera de calentamiento es esta, donde hay un sistema mixto entre ambos dos anteriores, ¿de acuerdo? Que viene por tiro abierto, ¿cierto? Convección y a su vez con tiro forzado, con esta turbina o hélice que le impulsa los gases hacia el exterior. Respecto al tipo de servicio que prestan, tenemos la opción de poder movilizar pasajeros, las locomotoras antiguas. Esta era una caldera en el fondo, ¿cierto? Y tenían la posibilidad de generar entonces, ¿cierto?, transporte de personas o cargas en general. Y están estas otras, que son unas calderas, por completo calderas, que generan movimiento en estas poleas que ustedes ven aquí, una a cada lado, que permiten entregarle motricidad, ¿cierto?, a bombas de agua, a sistemas de aserramiento y mejoramiento de madera, a generadores eléctricos y todo eso. Porque hay faenas que están lejos de las ciudades, ¿cierto?, donde hay conexionado eléctrico, acá no, entonces con esto permite entonces provisionar energía para esos usos que nosotros podemos ver se dan en este tipo de industria. Bien, vamos a ver otra parte de este video con este colega que nos va a enseñar la caldera con otros detalles que en el anterior no se vieron, pero aquí están, especialmente con los usos de la caldera como tal. Así que vamos a esperar que cargue un poquito y lo vamos a ver funcionar. Genera vapor. Para esto, dentro de la caldera se llena a un determinado nivel de agua y de acuerdo al funcionamiento que se tiene dentro de la caldera se va a hacer hervir el agua. ¿Para qué? Para que el agua que está en estado líquido pase a estado de vapor y ese vapor que va a estar a una presión determinada y a una temperatura se pueda utilizar para diversos procesos industriales que luego lo vamos a explicar. Muy bien. Esta máquina generadora de vapor necesita para que funcione una alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está trayendo gas GLP a 2 bares de presión y tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador, como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema. Este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente. Aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados. Y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica. En ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento. Este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en el momento, en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador de nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente.
Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene dos sensores. Este es un sensor de nivel de agua y este también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos dos componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera, donde está el quemador, es la tapa delantera. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema de funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja en forma automática. Muy bien. Con esto podemos controlar, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba en forma automática, en forma manual. Y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua. Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada. Es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales. Que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar y ¿qué va a hacer? Va a retener por proceso químico todas las partículas de calcio, magnesio y sales y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos, recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces
aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas, las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gastes sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado, va a venir el fuego y va a regresar ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera, de este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien, viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador, luego regresa por cada uno de estos agujeros, cada uno de los tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresa por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Viene por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los gases de combustión hacia el exterior. Veíamos dentro de la parte de cantidad de tubos, son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo, a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua, pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos industriales. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, una fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua con soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría, el vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir que es tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas pequeñas lavadoras, las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, y las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien, por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea.
Leche Gloria, llega la leche le tiene que ser hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche, de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dicen, compramos un producto, dicen pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también ¿para qué? Para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un envase, un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, en ese proceso se inhiben los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la lavandería. Al secado también, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando. Para que salga vapor por aquí, eso significa cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté... Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia, y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan tres factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno. Oxígeno, combustible y chispa o calor. Cuando se junten esos tres elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas.
Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA, de la marca EQA, del modelo 9110, que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro, tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar un motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a abrir la limpieza de gas por aquí, y de igual manera la limpieza. Ya está desconectado el quemador, ahora sí recién yo puedo pasar antes. Recuerden ustedes, les dije, ubíquense en esa zona de seguridad, porque cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a ocasionar un accidente. El fuego va a llegar a la etapa posterior. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar. Ese es el primer paso. El refractario del paso. Va a venir el calor y el calor va a regresar por aquí, por los tubos. Segundo paso es ese. Cada uno de los tubos.
ese Pero no regreso. olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí, y luego llega a la otra etapa y regresa por aquí. Finalmente Tercer paso es ese, el gases de regreso. combustión hacia el Y exterior. de ahí va arriba la chimenea. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor tenga una mejor eficiencia. Bien, como ustedes pueden observar, la caldera, bueno, acá se vieron otros detalles que obviamente en el anterior no se vieron bien, así que aquí se comparte uno con otro. Ya, los datos de uno están en el otro y viceversa, ¿de acuerdo? Ahí les compartí este video para que ustedes pudieran tener otras opciones, digamos, de poder ver cómo es esta caldera. Bien, pero lo que nos va a convocar a nosotros para lo que viene y que tiene que ver con el cuestionario que ustedes van a resolver son solo dos preguntas, ya que ustedes van a contestarme a través de lo que dice este video que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esa calidad de respuestas, ustedes tendrán la nota que considerar para ello. De tal manera que este video que ustedes están viendo aquí, yo se los voy a mandar el vínculo para que lo vean. Es un video donde muestra una caldera pirotubular, pero cómo trabaja en el interior, cómo se genera el vapor y qué pasa cuando se alteran algunos de los parámetros de tratamiento de agua que se le hacen a la caldera. De tal manera que aquí se ve específicamente cómo funciona esa caldera, ¿ya? De este video, entonces, ustedes van a obtener, ¿cierto?, respuestas para la pregunta 2, ¿ya? Las cuales ustedes van a complementar, ¿cierto?, en ese trabajo ya de contestar ese cuestionario y que va a permitir que ustedes investiguen respecto a las condiciones que deben tener el agua de una caldera cuando ésta está siendo ocupada en el proceso de trabajo. Así que yo les voy a mandar de todas maneras este video, ya, el vínculo, mejor dicho, para que ustedes lo vean y de aquí saquen, ¿cierto?, respuestas, pero que van a estar complementadas por su propia investigación, ¿ya? De tal manera que a mejor calidad de respuesta, mejor nota, ¿vale? Bien, el cuestionario en sí, que es el que me interesa, van a ser dos preguntas, como les decía, dos preguntas compuestas, ¿de acuerdo? De tal manera que la primera de ellas está asociada, digamos, a lo que es comparar las diferencias acerca de la mantención, la operación y la seguridad de las calderas, de acuerdo al decreto 10 del MinSal del 2010, del año 2010, y respecto al decreto que había anteriormente, el número 48 del MinSal de 1984. Tienen diferencia, entonces ustedes van a determinar y comparar las diferencias en estos tres temas específicos de mantención, operación y seguridad de las calderas. El segundo tema a investigar está respecto a los tratamientos de agua que deben hacérseles a las calderas. Y en el video que les voy a dejar de tarea para que ustedes lo revisen y complementen todo lo que está allí en este trabajo de investigación, me interesa entonces que ustedes ya respondan los tratamientos de agua que necesitan las calderas, en qué proporción, para qué tipo de caldera, de qué condiciones. En fin, yo les voy a mandar allí un resumen de los aspectos relevantes que deben ser revisados allí. ¿De acuerdo? Fecha de entrega del trabajo tiene que ser el día 13 de julio.
13 de julio, porque chiquillos, estamos contra el tiempo. ¿Ya? Yo estoy recibiendo todavía trabajos de investigación, o sea, perdón, informes número 1, todavía estoy recibiendo, cosa que ya no debería hacer. Estoy recibiendo también trabajos números 2, que ya tampoco debería hacer, y estoy recibiendo lo nuevo, que son los trabajos número 3. Entonces le estoy dando corrección en la medida en que voy recibiendo, ¿de acuerdo? Por orden de llegada. Bien, me interesa entonces que ustedes se preocupen de esto, ya que puedan revisar el contexto de lo que estamos hablando. Yo les voy a mandar un correo ya a sus correos para que ustedes de alguna u otra manera estén enterados de lo que se va a tratar. Y si hay dudas y consultas, en fin, yo estaría, digamos, llano a contestárselas como siempre lo hemos hecho, ¿vale? Por lo pronto me estaría despidiendo y deseándoles un buen fin de semana, que les vaya muy bien, siempre que no haya otra consulta que ustedes me quieran hacer, están abiertos los micrófonos para que ustedes la puedan realizar. Profe, Bueno, entonces sería el 13. Luis, sí, el 13 sería la entrega de esto porque el 26 prácticamente es la semana de exámenes, por lo tanto esa semana no hay que contarla, si yo pudiera decir. Ustedes van a estar bastante ocupados a lo mejor, ¿de acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta más, chiquillos? profe, yo le quería, perdón, yo le quería consultar otra cosa. Sí, Luis. No sé si se acuerda usted que hace un tiempo le mandé un correo preguntándole sobre mi nota del primer informe, ¿Correcto? que yo le Mira, envié perdón, es que yo le envié 2 correos y en uno me dijo que tenía una nota X y después me respondió el otro correo diciendo que no había encontrado mi informe. vaya, mira, voy a revisar porque mira, acuérdate que ustedes de memoria, a lo mejor no me acuerdo, para serte bien honesto y gracias por la confianza que me das, pero la verdad es que ustedes son 240 alumnos, entonces tengo que entrar a buscar, hay que entrar a surfear entre tanta gente que no he tenido el tiempo de hacerlo, ya por esa razón no te ha llegado la respuesta, ya, o si te ha llegado una respuesta, a lo mejor todavía te ha quedado alguna duda y no la hemos podido aclarar, pero tengo que solucionar esto en la medida en que voy corrigiendo, porque estoy corrigiendo en la medida que van llegando, ¿ya? A lo mejor está rezagado tu correo, no lo sé. Aquí te voy a decir otra cosa, pero no me acuerdo, Luis, para serte bien honesto, ¿ya? Tendría que buscar. Y va a aparecer las notas, tiene que estar, estando el informe con el nombre personalizado del archivo, donde está el laboratorio, el nombre de los integrantes, y la sección, ¿cierto? Tiene que aparecer el informe, ¿de acuerdo? Porque así es menos probable de que algo se traspapele dentro de los archivos, ¿ya? Así que te digo, estoy buscando porque estoy haciendo una revisión de notas, ya de cuáles están puestas, de cuáles no. Si tengo que buscar los archivos, me devuelvo a buscar archivos, entonces estoy en esta cosa de ir y venir en ese sentido, ¿ya? Así Gracias, que profe. tenme un poquito de paciencia, Luis, pero estoy intentando que nada se me escape. ¿Ya? Esa es la Muchas verdad. gracias. No de qué, disculpa nomás si no ha sido el tiempo que tú esperabas, digamos, pero esa es la cosa. Ya por ahí va la cosa. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda por allí? Si no hay alguna consulta, alguna duda, podemos quedar liberados. Y bueno, un gusto haber trabajado con ustedes de todas maneras. Seguimos en contacto por correo en caso de cualquier duda y consulta, ¿vale? Así que por ese lado, no pierdan cuidado que nos encontraremos en algunas circunstancias, ¿vale? Por mi parte, me estaría despidiendo, me está esperando ya la otra sección que atender, así que voy a tener que dejarlos para poder ir a atender a sus colegas, ¿de acuerdo? Chao, profe, Un gusto cuídese. saludarlos, que estén bien, igual ustedes, chao, que estén muy bien. Adiós, gracias.